atención de este primer libro de Pedro Ochoa fue su título, novelografía, porque debo reconocer que estaba ante un término nuevo para hablar de eso que podemos llamar la autoficción, es decir, alguien que habla en primera persona de cosas que pueden tener que ver con el yo autoral, pero que igual puede estar inventando ese yo, que nos habla, que nos cuenta su vida en un libro con una amenidad y con una gran distensión narrativa como este. Y en el prólogo, Pedro Ochoa nos trata pues de diferenciar lo que sería la novelografía de la autoficción. No obstante, debo reconocer que al leer, y muy tarde comprendí, no pude resistirme a pensar en algunas obras, en algunos proyectos narrativos equiparables al de este libro de Pedro, como por ejemplo Vivir para contarla, que ya mencionaba el maestro Luis Dueñas, obra de Gabriel García Márquez, en la cual el autor colombiano nos habla de su infancia como el semillero de los recuerdos o de la memoria futura del adulto o del escritor ya consumado. Es interesante esa perspectiva porque pareciera que la adultez del autor no mereciera tanto la pena, ¿no?, como la infancia o la adolescencia, ¿no? Es decir, como si la infancia y la adolescencia fuesen probablemente más llamativas, más sugerentes que la adultez, que es el mundo que todos conocemos y que es el mundo que en el fondo nos une a muchos de nosotros. Como si la diferencia entre las personas pudiera estar en los sesgos de las infancias y de las adolescencias de cada uno de nosotros. Y me parece que ese es uno de los principales valores de este libro de Pedro Ochoa, cómo es que hay una audacia en él para situarse en la psicología de un niño y mostrarnos las cosas, por ejemplo, como si las estuviésemos viendo por vez primera. Y ese asombro, ese pasmo, me parece que logra transmitirlo con mucha fidelidad. Hay una parte, por ejemplo, en la cual el autor habla de la primera vez que fue al cine y dice, bueno, es que mi padre llegó un día a la casa en la tarde y nos sacó y nos llevó y nos dijo, vamos a un lugar, ¿no? Y empezamos a caminar, ¿no?, muy deprisa, y nos decía, apúrense, apúrense. Seguramente era porque la función estaba por empezar, pero ni él ni su hermano Arturo sabían a dónde iban. Y de pronto nos dice Pedro, bueno, llegué y me senté y cayó como una sábana blanca frente a nosotros. Yo dije, caray, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y empezó a exhibirse una película, o lo que ya sabría después yo que era una película. Pero lo que más me intrigaba no era ni siquiera la película ni la trama en sí, sino de dónde salían, ¿no?, esas figuras. Si detrás de la sábana o si estaban adentro, ¿verdad?, de la sala de exhibición de la película, recurriendo a tal o cual artilugio que les permitía también a los figurantes exhibir sus siluetas de la manera como se mostraban en la pantalla. Entonces, creo que esa es una de las cosas más valiosas de este libro. Es un libro que me parece que refresca
nuestra manera de percibir las cosas desde la infancia, ¿no? Y nos recuerda la importancia que tiene el estupor, la perplejidad, como algo que nos permite redescubrir el mundo, ¿no? De nueva cuenta por vez primera. Y volviendo al tema de la autoficción, me parece que es un libro que sí, que se puede circunscribir a ese género en el cual los autores hablan de sí mismos, cuentan cosas de su vida, pero cosas que, si bien pueden ser verdad, pueden estar, o pueden más bien permitirnos suponer que dan también margen a la imaginación, ¿no? Es decir, o bien que hay una distorsión, o bien que hay una amplificación o un enriquecimiento de esa experiencia que nos comparten, ¿no? En la historia. Y me parece que ese es uno de los grandes aciertos también y muy tarde comprendí, es decir, la riqueza narrativa con la cual Pedro nos describe, por ejemplo, el centro de la ciudad de Tijuana, que era su cabotaje. No había otro, ¿no? En la Tijuana de los años 50, del 60 del siglo pasado. ¿Sí? Así es. Bueno, 50. Bueno, tiene su mérito también. Eso, ¿no? Haber crecido en los 60 y no en los 50. Y eso me parece que es uno de los aciertos de muy tarde comprendí, porque dota al libro de una gran frescura. Es decir, no es un adulto desengañado el que nos habla de su infancia y de su adolescencia, sino es en realidad un niño, ¿no? Un jovencito, el que nos ofrece la forma en que era la ciudad de Tijuana en los años 60 y 70, y también la manera en que sobrellevaba pues esas grandes noticias, esas grandes nuevas, esos promisorios planes que eran, por ejemplo, compartir con los hijos el hecho de que estaban por ir a Disneylandia, ¿no? O que iban a viajar con los primos a Mexicali a conocer esa ciudad, y todo lo que implicaba, pues, subirse al auto y circular por la carretera, por aquella carretera de 2 carriles, que ya se nos olvidó que alguna vez fue de 2 carriles, que unía Mexicali y Tijuana a través de la Rumorosa. Entonces, ese me parece que es uno de las contribuciones más destacadas y muy tarde comprendí, aunadas a otras tantas, como pudiera ser, por ejemplo, la estructura de la obra. Es una obra que, si bien tiene un carácter narrativo, no mantiene una linealidad, y me parece que esa ausencia de linealidad le permite a la obra ser muy versátil en su planteamiento, porque creo que es un libro que puede leerse de forma salteada, ¿no? A través de sus distintos capítulos o episodios, a la luz, por ejemplo, de ese gran modelo también de obra similar que fue Rayuela de Julio Cortázar. De forma que es un libro que puede leerse del final al principio, del principio al final, o de forma salteada, porque cada episodio, cada capítulo mantiene una autonomía y una independencia respecto del otro, pero también a su vez hay ciertos capítulos que dialogan entre sí, ¿no? Cuyas historias se complementan a través de otros episodios que es preciso leer, como diciendo continuará, ¿no? Continuará, pero no en el siguiente capítulo, sino al final o más adelante, pero en todo caso eso le corresponde averiguar al lector. Entonces, aparte de la estructura, aparte del ángulo de enunciación de este libro,
de Pedro, pues también destacaría su lenguaje, un lenguaje muy descriptivo, que no se conforma con la descripción, ¿no?, o con la referencia somera de las cosas, sino que siempre trata de añadir algo más, que me parece que es otra de las notas dominantes de Muy tarde comprendí, que ya señalaba el maestro Ruiz Dueñas, que es la picardía, ¿no?, que yo entendería como el humor cómico. Es una obra cargada de mucha ironía y autoescarnio, ¿no? Como si lo que importara justamente fuera eso, ¿no? Y en el fondo me parece que es un libro que está muy cerca, por ejemplo, de la picaresca, ¿no?, de la novela picaresca, que debo decir que tiene un lugar importante en la tradición literaria de la lengua española. Si recordamos pues el papel coyuntural que tiene una novelita como El Lazarillo de Tormes, que fue, o que es más bien, un librito muy pequeño, pero que le permitió, o que permite prácticamente también la existencia del Quijote, ¿no? Porque Cervantes es un lector muy asiduo, inteligente de El Lazarillo de Tormes, una obra anónima, y creo que está muy cerca del Lazarillo cuando escribe el Quijote. Creo que de alguna manera Pedro es algo de lo que no se olvida en su libro, pero más que pensar, creo yo, en un género literario, ¿no?, me parece que en todo caso Pedro está haciendo el mismo. Es decir, que nos conocemos a Pedro, podemos decir que ese tono de autoescarnio, de ironía y de sentido del humor nos habla, repito, más bien del autor más que del personaje, ¿no? Y finalmente, ya para concluir, quisiera hacer alusión de esa Tijuana, ¿no?, de la cual habla Pedro Ochoa en su libro, que más que ser una Tijuana nostálgica o una Tijuana extinta, diría que en realidad es una obra, y muy tarde comprendí, que posee una fuerza idiosincrática o idiosincrásica, ¿no?, muy particular, ¿no?, porque nos habla también de una forma de vida, ¿no? ¿Cuál es esta forma de vida anfibia de la gente de la frontera que vive a caballo entre México y los Estados Unidos? Y cómo es que era, pues, cuáles eran las preferencias, por ejemplo, de consumo, las opciones de ocio o de diversión de los niños de los años 60 del siglo pasado, o 70, pero que siguen siendo en el fondo las de ahora, ¿no? Es decir, la vida que describe Pedro Ochoa tampoco es una vida muy diferente, muy distinta a la de los niños de la frontera en el presente, ¿no? Y por eso creo que es un libro que también honra ese modus vivendi, ¿no?, el de la frontericidad, y que por otro lado también abona mucho al bosquejo, pues, de lo que podemos llamar una sociología, ¿no?, de la frontera, y que puede ser rastreable si nos atenemos a la tradición literaria del norte de México, a libros como Tijuanenses o Lo de las focas de su paisano Federico Campbell. Así es, ¿no?, su maestro y su paisano, y alguien que de alguna manera también, pues, ha establecido o ha contribuido a establecer algunos antecedentes de esta escritura sobre la auscultación del entorno vital en el que vive quien escribe, ¿no?, quien desarrolla esta obra. Y finalmente creo que es una obra que adquiere su impacto en la medida que su autor es fiel a esa forma de vida que intenta reproducir en este libro, tal como lo hizo hace 2500 años Homero con la Ilíada o con la
Odisea. A veces creemos que aquellas obras que pecan de locales o que pecan demasiado de autorreferencialidad sobre el lugar en el que viven sus autores, o sea, con datos demasiado específicos, ¿no? Y concretos, ¿no? sobre el entorno vital de sus autores. A veces creemos que son obras que dejan afuera a otros lectores, es decir, a lectores de otras latitudes, ¿no? Como si el hecho de que un yucateco o un capitalino o un regiomontano leyera una obra con este grado de particularidades sobre Tijuana, como muy tarde comprendí, no pudieran entrar, ¿no? al universo de este libro. Pero yo más bien creo todo lo contrario. Creo que más bien la universalidad se alcanza a través de este ejercicio de fidelidad al entorno en el que uno nace, en el que uno crece y del cual uno puede hablar de forma legítima, tal como lo hizo Homero hace 2500 años, al contarnos una guerra en el casi Oriente Medio, en una ciudad llamada Ilión, que no tendría por qué importarnos y que sin embargo nos importa y nos sigue diciendo cosas 25 siglos después. Y en ese sentido creo que por lo tanto hay, y muy tarde comprendí, algunos modelos, algunos arquetipos, ¿no? sobre la forma de ser de los padres, de los tíos, de los niños, que en el fondo finalmente son los niños de cualquier, o pueden llegar a ser también los niños de cualquier parte del mundo o de cualquier frontera del mundo, ¿no? Con sus sueños y con sus mismas inquietudes. Así que bueno, no me extiendo más. Felicidades una vez más, Pedro Ochoa, y ahora sí queremos escucharte.